Alonso Castillo Cuevas y con Ana Paula Castillo Cuevas. Ellos son hijos de Alejandra Cuevas Morán, sobrina política del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Ayer, los nietos de la cuñada del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, suplicaron ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, la liberación de su madre, Alejandra Cuevas Morán, de 68 años, quien lleva, pues ya va para 2 años, 18 meses en prisión. Está acusada de homicidio. Y la abuela, de 94 años, la excuñada de Gertz Manero, también está acusada de homicidio. Caray, ¿por qué no nos explican, por favor, Alonso Castillo Cuevas y Ana Paula Castillo, por favor, detalladamente lo que sucedió? Exactamente ayer fue en una conferencia donde el ministro Saldívar hablaría de la reforma al Poder Judicial, del Estado de Derecho, etcétera, y bueno, ustedes tuvieron el valor de plantearle la injusticia que se está cometiendo en contra de su madre y la persecución en contra de su abuela por este asunto en donde está implicado el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien ustedes acusan de un uso patrimonialista de la justicia. Me gustaría que tengan ustedes la palabra. Ana Paula, tú fuiste la que tuviste el valor de subirte a la mesa y reclamarle cara a los ojos al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, la falta de ejercicio de la justicia en algo que ustedes vienen peleando desde hace mucho tiempo. Alonso, tú también levantaste la voz fuerte, estabas entre la audiencia. Los escucho con mucha atención y agradecimiento. Gracias. Hablemos un poquito del caso. Bueno, ayer, como estábamos comentando, fue la conferencia en la Ibero, se inauguraba el ciclo de conferencias, nos presentamos y cuando llegó la hora de preguntas y respuestas, me paré y le expuse al ministro presidente Arturo Saldívar la persecución atroz que estamos viviendo por el fiscal general de la República. Hoy mi madre cumple 454 días ilegalmente encarcelada por el fiscal general de la República. El pasado 11 de noviembre, un tribunal colegiado en materia penal iba a deliberar la muy factible liberación de mi madre, ya que veníamos de ganar los amparos, y horas antes de que eso sucediera nos cancelaron la audiencia, nos cancelaron la posible deliberación porque el fiscal general de la República le pedía a la Suprema Corte atraer el caso. Entonces en ese momento congelan el caso y llevamos ya más de 60 días esperando una respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos presentado 7 oficios, nos hemos manifestado afuera de la Corte, por lo que le fuimos a exponer al ministro presidente la violación salvaje de derechos humanos que se está llevando en contra de Alejandra Cuevas Morán y la necesidad de que no tengamos a un tirano que tiene el control absoluto del poder. Hemos notado cómo el Poder Legislativo, iniciamos juicio político el 7 de diciembre, 2 representantes a la fecha se han manifestado, es decir, tiene al Poder Legislativo controlado, por lo que nosotros confiamos en las instituciones o estamos moderadamente optimistas, porque déjame contarte que durante este proceso judicial hemos visto irregularidades desde policías, ministerios públicos, jueces que dictan autos de formal prisión a una mujer inocente, no dicho por mí, dicho por las autoridades, y que además tenía un amparo, arrestada de forma ilegal, y una vez que la arresta de manera ilegal, inicia la extorsión el fiscal general de la República, quien nos exige a mí, a Ana Paula, mi hermana, y a Gonzalo, mi hermano, que hagamos un documento por escrito para responsabilizarnos del caso. Es decir, que tenemos al hombre más importante en la Procuración de Justicia pidiéndole a 3 ciudadanos inocentes que firmen un documento para incriminarse y meterlos a la cárcel. Esto mientras tiene a mi mamá como su reina en la cárcel y lleva la extorsión a cabo de mi abuela. Y el Poder Legislativo no dice nada. Entonces le expresé mis preocupaciones al ministro presidente de decir, queremos saber algo de información, porque este silencio absoluto, si lo atrajeron con esta gran urgencia, no merecemos como ciudadanos que nos digan algo, que nos den una respuesta, que nos digan el ministro ponente, la ministra ponente va a ser tal, que el fiscal general de la República no extermine al Poder Judicial y extermine la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el legado de honorables abogados y ministros y ministras que han forjado una carrera enorme por una venganza del fiscal general de la República, que todo el móvil es esta red, este patrimonio inmobiliario y financiero que no tiene límites, que a él supone que mi abuela tiene más información, que pueda constatar lo que todo el mundo sabe de los paraísos fiscales, o que quizás mi abuela tuviera un secreto, qué sé yo. Pero ha sido atroz esta persecución, por lo que ahora la libertad de 2 mujeres inocentes, José,
está en manos de las ministras y de los ministros. Apelamos a la solidaridad, a la conciencia, a la justicia pronta, expedita, eficaz, transparente, que está muy bien en los libros de la Iberoamericana y de cualquier otra universidad, pero en la práctica no existen, y eso le compete proteger a todos los mexicanos. Ana Paula, tú ayer tuviste el valor de subir al estrado, al escenario donde estaba el ministro presidente de la Suprema Corte, y personalmente le suplicaste hasta de rodillas que tuviera clemencia, que enfrentara la situación. ¿Qué fue lo que te dijo en corto? ¿Te dijo algo? Porque tengo entendido que él les dio a entender, en este caso, dijo, este es un foro académico, no es una instancia en donde podamos ventilar esto ya lo tiene, se va a designar un ministro de la Corte para que presente un proyecto y se pueda dirimir este escándalo. Tú dinos, Ana Paula. En efecto, de alguna manera nosotros fuimos a la Ibero para tratar de hablar con él, porque nosotros hemos ido a la Suprema Corte, como te platicaba Alonso, varias ocasiones. Hemos metido 7 escritos y en este caso, el caso de mi madre no avanza en la Suprema Corte. Nosotros no sabemos quién va a ser el ponente del caso, no nos informa nada. Entonces, vamos ayer a la Ibero, Alonso se para a decir la pregunta, empieza a dar toda de alguna manera la explicación, ¿no? Y cuando yo veo que pues él está como que viendo un poco al horizonte, ¿no? O sea, sin contestar la pregunta, pues a mí me gana la emoción, José, y me acerco a él y le digo, oye, tú dejaste que mi mamá estuviera en una celda esta Navidad, tú me has quitado a mi madre 453 días, la Suprema Corte lo jaló y queremos una respuesta, ¿me explicó? O sea, queremos que como ciudadanos nos digan qué está pasando con el caso de mi madre y que la Corte, que como bien dice Alonso, nosotros confiamos en estos ministros y ministras que están actualmente presidiendo, 10 ministros, bueno, 11 con él, ¿no? O sea, porque el Pleno es el que va a decidir la libertad de mi mamá, pues que ya como que se tomen cartas en el asunto, ¿no? No que se siga como que posponiendo y nadie nos diga nada. O sea, mis gritos ayer fueron de desesperación de una madre, que soy madre de 3 hijos y estoy aterrada, José, de qué pasa en nuestro México, qué está pasando con las instituciones, dónde están las autoridades, cómo puede ser que no te contesten, cómo puede ser que mi mamá lleve 453 días tirada en una celda, ¿no? Y que nadie nos dé ningún tipo de información del caso, ¿no? A ver, en este caso, Ana Paula, tu madre está acusada de homicidio y está acusada por el propio fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en su calidad de persona afectada, de tercero afectado. ¿Es correcto? Correcto. Para nosotros, Federico, el hermano del fiscal, fue como nuestro abuelo, José. Mi abuela fue pareja de Federico, el hermano del fiscal, más de 50 años. Nosotros siempre vimos a Federico de alguna manera como una pareja de mi abuela y era nuestro abuelo. Federico enferma, se le habla al fiscal en el hospital. El fiscal Gertz está acusando a tu madre a quien fue su pareja y a tu madre de haber participado en un homicidio de su hermano Federico, ¿correcto? Correcto, así es la acusación, pero pues sin embargo mi mamá, como bien dices tú, ni siquiera nunca vivió en esa casa. Aquí como un segundo, aquí me parece que es importante como precisión, vamos a regresar un poco en el tiempo, era 2015, verano de 2015, en donde Federico tenía 82 años y mi abuela tenía 88 años. Mi abuela nota que Federico tenía un marcapasos en el corazón, tenía problemas de demencia, varias condiciones médicas, por lo que contrata a 2 enfermeros profesionales para que la ayuden. Pasan un par de días y le habla a su cuñado, Alejandro Gertz Manero, de más de medio siglo. Oye, Alejandro, sigo notando que tu hermano Federico sigue malo, no te preocupes, Laura, ahorita mismo te voy a mandar al jefe de servicios médicos de la Universidad de las Américas y a otro doctor de la universidad, de la cual era rector, y a un geriatra para que se encarguen de la salud de mi hermano. Mi abuela, mi yaya, dijo, perfecto, gracias. Llegan los doctores de Alejandro ese 24 de agosto de 2015 y toman el control exclusivo de la salud de Federico desde ese 24 hasta el 29 de agosto. Cuando llega, una semana después que estuvo el fiscal, que estaban las hijas del fiscal, llega el fiscal sin orden de cateo, como se ha comprobado en el juicio, toman fotografías, documentos y sustrae de forma violenta a su hermano Federico de una cama hospitalaria que está en la sala. Y cuando mi abuela se acerca, le dice, ¿qué estás haciendo, Alejandro? Me lo estoy llevando porque me lo estás matando.
Y entonces mi abuela le dice, Alejandro, pero ¿cómo lo voy a estar matando? Uno es el hombre de mi vida, 2 están tus hijas aquí, 3 son tus médicos, ¿de qué estás hablando? Te presentas en el hospital ABC de Observatorio y te mando a arrestar. Nadie volvió a ver a Federico. Federico se lo llevó el 29 de agosto y murió el 27 de septiembre de 2015. Las últimas 5 semanas de vida de Federico estuvieron a cargo del fiscal, y la que está en la cárcel es mi mamá. Por favor, es una fabricación que él mismo sabe que es insostenible. Y ya para añadirle leña al fuego, la otra acusada, hermana de mi mamá, Laura Cuevas Morán, a ella la desaparecieron, la apartaron judicialmente del proceso. Es la suegra del gobernador del Estado de México, Laura Cuevas Morán. Mi prima hermana es Fernanda Castillo Cuevas. Y algo habrá negociado el fiscal, porque cuando se inició la extorsión fue a través del gobernador del Estado de México, Fernando Díaz, y así es como se lleva a cabo esta extorsión, más la llamada telefónica que tengo en mi poder, en donde el propio fiscal es quien nos exige que nos incriminemos con un delito que fabricó. Nosotros, José, estamos clamando justicia. Este caso rebasa a Alejandra Cuevas Morán. No puede ser que la Procuración de Justicia esté en manos de un delincuente peligroso, siniestro y vengativo como él es Alejandro Gertz Manero. Tiene que haber un consenso de la sociedad, ya que el Poder Legislativo no lo va a hacer, porque no están dimensionando la gravedad. Quizás porque nosotros sabemos quién es, y mi abuela lo conoce hace 52 años, aunado al poder absoluto que le da la Fiscalía General de la República, con todas las herramientas para destruir a cualquier persona. Tú imagínate como familia, los amparos los impugnó no solo él como parte, los impugnó también a través del Ministerio Público al juez de distrito. Es decir, somos interés ya de la Federación nosotros. Un caso, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que dirimir un asunto personal del fiscal general de la República, ya que sirva para algo este precedente, que no podemos permitir ni que Alejandro Gertz Manero ni ningún funcionario tenga poder absoluto, porque yo, como estoy viendo las cosas, tiene control del país. El silencio del Poder Legislativo me parece ominoso, por lo que hoy todo es el Poder Judicial. Nuestro apelo a las instituciones a que se fortalezca y que las ministras y los ministros cesen esta atrocidad, porque bastará que una persona con una ápice de integridad abra el expediente y se dé cuenta de la violación absoluta en contra de los derechos humanos de Alejandra Cuevas Morán, de Laura Morán Servín y de toda mi familia. Y recordemos que él empezó la acusación de homicidio por omisión de auxilio, es decir, que no lo habían cuidado bien, pero si eran los propios médicos de Alejandro quienes los estaban cuidando. Alejandro secuestró a su hermano del hospital, José, y mi mamá es la que está en la cárcel. Y hay un dinero de por medio, ¿verdad? No hay ningún dinero de por medio. Siempre estuvo clarísimo desde que mi abuela estuvo con Federico que el heredero universal al albacea siempre iba a ser Alejandro Gertz Manero. Lo que sí hubo, que nosotros encontramos, fue un estado de cuenta de casi $8 millones del banco suizo Julius Baer, que tiene una sede en el paraíso fiscal en Panamá, que correspondía obviamente a Federico Gertz Manero, y presentamos no solo al doctor Nieto Castillo en su momento el escrito y la información y la evidencia, sino también ya se le entregamos al licenciado Pablo Gómez. Entonces, ese patrimonio inexplicable, a ver, el departamento de París lo compra con triangulaciones de la Universidad de las Américas, bienes inmuebles en la Ciudad de México, le encuentran departamento en Nueva York, le encuentran departamento en Santa Mónica, y el periodista le pregunta, oiga, ¿y por qué no declara su patrimonio? Y el fiscal dice, porque me pueden extorsionar. Bajo ese raciocinio, entonces ningún funcionario lo haría, y el fiscal le da a entender así como, bueno, es que quizás nadie tiene un patrimonio tan monumental, no, esa no fue la palabra, pero eso es lo que tiene, sí. Y por eso ha llevado a cabo la devastación de mi familia. Es una atrocidad que de verdad, que ojalá sirva, porque nosotros ya constituimos una asociación civil, Libertad para Alejandra, que se va a encargar de casos como este, en donde te violan el debido proceso, te meten a la cárcel, habrá la persona que sí secuestró, pero habrá la persona amiga de mi mamá que se robó un frutzi y lleva 4 años, y la misión de nuestra fundación va a ser esa, empezar a tener a la gente a liberar y que no pasen por abusos de poder de esa categoría. Pues les agradezco a ambos, Alonso, a Ana Paula, les agradezco mucho, a Gonzalo también, a quien no saludé hace un momento, que estaba ahí presente. Aquí está al lado escuchando, que te manda un fuerte abrazo. Sí, estaba ahí, no lo mencioné por una omisión, imperdonable. En fin, les agradezco mucho que nos hayan permitido conocer de viva voz lo que están padeciendo tu madre, su hermana y tu abuela. Su hermana no, a su hermana la quitaron. A su hermana la quitaron. Habrá que preguntarle al gobernador Alfredo del Mazo qué negoció con el fiscal general de la República.
Correcto, lo haremos en su momento porque el caso, claro que sí, merece toda nuestra atención. Y claro, lo de tu abuela de 94 años. Les agradezco muchísimo. Dejamos esto, que lo escuche la opinión pública, que se forme su propio punto de vista, que es lo que merece este asunto. Y les pido, por favor, que estemos en contacto permanente para ir dándole seguimiento a este asunto. Ana Paula, te seguimos ayer con mucho interés por esto que dices, me ganó la emoción. Pues sí, qué bueno que te ganó la emoción y ojalá nos gane a los mexicanos la emoción con más frecuencia para reclamar justicia. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Gracias, José, un gusto. Gracias. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.